Bueno, eh, leemos, si pueden ponerse de pie, por favor, para leer el texto inicial. Está en Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Dice así: por entonces, al crecer extraordinariamente el número de los discípulos, surgió un conflicto entre los creyentes de procedencia griega y los de origen hebreo. Aquellos se quejaban de que estos últimos no atendían debidamente a las viudas de su grupo cuando distribuían el sustento diario. Los 12 apóstoles reunieron entonces al conjunto de los discípulos y le dijeron: no conviene que nosotros dejemos de proclamar el mensaje de Dios para ocuparnos en servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y les encomendamos esta misión. Así podremos nosotros dedicarnos a la oración y a la proclamación del mensaje. Toda la comunidad aceptó de buen grado esta propuesta y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Les presentaron a los apóstoles, a quienes hicieron oración por ellos, les impusieron las manos. El mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso fueron muchos los sacerdotes que abrazaron la fe. Pueden tomar asiento. Vemos que debido a una dificultad, es como quien dice, toda crisis genera una oportunidad. Entonces, nosotros ya hemos leído muy recurrentemente este texto, ¿verdad? Sobre cómo se instituyó una actividad que ya era común para el pueblo de Israel, de los hebreos. Entonces, ¿cómo esta actividad que se realizaba en el contexto del pueblo del pacto, porque todos servían, se tuvo una necesidad? Si analizamos el texto, en los versículos que se anuncian por el lado de los judíos, no se presentaba esta situación de los servidores, porque ya la ejercían. Más era en esa realidad de empatía, de necesidad en el conjunto de las personas griegas, donde no había esa misma empatía de servir. Entonces, cuando se dice en el versículo 1, crecían extraordinariamente el número de los discípulos, surgió un conflicto. Los creyentes de procedencia griega, ¿verdad?, se quejaban de los judíos porque no habían sido atendidos. Cuán importante es que veamos el término rol del diácono. En este texto apenas se hace énfasis en la necesidad del diácono como tal, como fundamental. Después, en la medida de estos creyentes, cuando todavía no estaba instituida la iglesia cristiana, sino los seguidores de Jesús, este rol empieza a crear una demanda como la que ya entonces se presenta en el libro de Timoteo, ya para instituirlo. ¿Cuál es el rol y la importancia y las características que debe tener una persona que oficialmente ejerce el diaconado? Les quiero pedir por favor que busquemos ahora, para poder analizar el texto de Timoteo, en Primera de Timoteo. Busquemos por favor capítulo 3, versículo 8 al 13. Entonces,
Viendo las características que en una forma ya particular vamos a ver, así como en la semana pasada vimos las características particulares para el rol del anciano, después de ser enunciado el rol del anciano y sus características, vemos entonces en esta lectura, yo voy a empezar a leer desde el versículo 8, cuando dice que los diáconos sean igualmente personas responsables, o sea, igual que el enunciado anterior, hombres de palabra, no dados al vino, ni a los negocios sucios. En el 9 dice que guarden las verdades de la fe con una conciencia limpia. Antes de nada deben comprobarse su conducta y solo si son irreprochables podrán ejercer el diaconado. El 11 dice, del mismo modo que también las mujeres sean responsables y no calumniadoras, sobrias y plenamente fieles. Los diáconos, por su parte, deben ser maridos de una sola mujer, que sepan gobernar a sus hijos y a sus propias casas, pues los que desempeñan bien la función de diácono se harán dignos de un puesto honorífico y alcanzarán una gran confianza en lo que con respecta a la fe en Cristo Jesús. El rol del diácono hoy en día es tan importante y, y de peso para servir a Dios en la necesidad que tiene la iglesia de ser atendida. Pero cuán importante, así como se escogió en Hechos a esas personas que tenían dos características muy importantes, sabiduría y tenían esa comunión del Espíritu. Hoy vemos en este texto de Timoteo las características importantes cuando dice sean personas responsables. A veces nosotros cada día debemos aprender esto como una destreza. Cuando se describe hombres de palabra, o sea, no es fácil para nuestras vidas cada día ir adquiriendo esa virtud de que aún con el sacrificio podamos ser hombres de palabra. No es fácil hoy en día dar testimonio en Cristo, porque si el cristianismo fuera algo fácil, cualquiera lo hiciera. Pero es en Cristo que nosotros podemos ser hombres de palabra. Es en Cristo que podemos ser personas no dadas, como dice aquí, al vino. Cuando dice no dadas al vino, es a esa costumbre recurrente de beber. Pero cuán importante es que también veamos en ese versículo 8, dice, ni a los negocios turbios, hay una versión, otras sucios, porque eso desacredita el ministerio, el don de servir. El 9 dice que guarden la verdad de fe con una conciencia limpia. Miren lo importante, cuán relevante para nuestras vidas es guardar nuestra confesión de fe. Entonces, en los tiempos de la formación de la comunidad de seguidores de Jesús, todavía no estaba constituida la iglesia cristiana o el cristianismo como tal. Pero cuando ya se desarrolla esa comunidad y empiezan los roles de anciano a ser relevantes para la necesidad de la iglesia y el rol del diácono, cuán importante entonces que veamos las características que la iglesia debe conocer en los diáconos, debe ver en los diáconos. Entonces, antes que nada, dice el versículo 10, deben comprobarse su conducta, o sea, su conducirse. Y solo si son irreprochables, imagínense, y solo si son irreprochables podrán ejercer el diaconado. Entonces, cuán importante es un proceso de entrenamiento, de formación, de modelaje para vivir una vida irreprochable. La vida irreprochable es una virtud.
es una destreza que se aprende, que se ejercita en la renuncia a una vida, no llevar una vida deshonesta, no llevar una vida pendenciera, no llevar una vida en la cual sea conflictiva. Porque aún en el hogar, como cuando aquí dice que sea ejemplo en su casa, es un proceso. Entonces, yo les quiero a continuación describir estos versículos para después entrar en una parte de lo que hoy es el día, el diaconado, cómo no lo hemos valorado. Del mismo modo, dice el 11, que también, o sea, las mujeres sean responsables, no calumniadoras, sobrias y plenamente fieles. A veces podemos enfocar este texto como si fuese al rol de la diaconisa, no, al rol de la esposa también, del diácono. A veces nosotros, sin tomar en cuenta, podemos, como dice un refrán, detrás de todo hombre hay una gran mujer, igual viceversa, detrás de toda mujer virtuosa hay un gran hombre. Cuán importante es que una esposa, viendo el rol de su esposo, haga lo que la mujer se describe en Proverbios 31, esa mujer virtuosa, que aunque se describe en el Proverbios 31 todo el rol de una mujer, ¿verdad? Ahí en Proverbios. Pero pareciera que el hombre no aparece allí. Pero hay un versículo que dice, ¿dónde se encuentra ese hombre? En la plaza, ejerciendo su rol de juez. Entonces, cuán importante es que la esposa no sea calumniadora, sea sobria, plenamente. Cuando hablamos de fidelidad, no es solamente fidelidad a la pareja, sino fidelidad a Dios. Entonces, ahora vuelve a resaltar en el versículo 12, los diáconos, por su parte, deben ser maridos de una sola mujer, que sepan gobernar a sus hijos y a sus propias casas. Pues los que desempeñan bien la función de diácono serán dignos de un puesto honorífico y alcanzarán una gran confianza. Imagínense por qué nosotros estamos llamados a alcanzar una gran confianza para poder asistir a la iglesia y asistir al obispo, a los ancianos que ejercen el pastorado. Porque para eso Dios nos ha llamado, para servir y asistir al obispo. Entonces, qué importancia que veamos en las congregaciones cristianas como la que les quiero citar ahorita. Busquemos, por favor, en 2 Corintios 8:9, ¿verdad? Segunda de Corintios 8. Yo les quiero leer, voy a leer una película, pero voy a hacer énfasis en el versículo. En el versículo 9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuereis enriquecidos. Lo vimos ahorita en el ejemplo del himno, pero le voy a leer entonces la perícopa, ¿verdad? Donde está este texto. Dice así: invitación a dar generosamente, queridos hermanos, el versículo 1, que queremos hermanos que tengan información sobre la colecta que por inspiración de Dios ha tenido lugar en la iglesia de Macedonia. Porque a pesar de las muchas tribulaciones que han soportado, dice, su alegría es tanta que han convertido su extrema pobreza en derroche de generosidad. Testigo soy de que han dado espontáneamente lo que podían, incluso más de lo que podían. Con la mayor insistencia nos rogaban que le permitiéramos colaborar en la colecta y en la ayuda a los hermanos, más allá de nuestras expectativas. Ellos mismos se ofrecieron a sí mismos
primero al Señor y luego a nosotros, ya que esta era la voluntad de Dios. Cuán importante es que nosotros a veces textos como lo que hoy en día vemos, como veamos que la diaconía no solamente es ejercida por el rol del diácono, sino por todos también en ese ejercicio de servir a los demás. Para que podamos ver estas características de Timoteo, es vital que también en la iglesia en general se ejerza la diaconía. Porque la principal finalidad de la diaconía está en el énfasis que nosotros como hoy estamos en la celebración y en la adoración a Dios. Pero la adoración a Dios tiene tres elementos importantes. Está la adoración, está la proclamación y está el servicio. Esa realidad de ese triángulo de la celebración que hoy hacemos, pero hacemos también, hoy recibimos la proclamación. La proclamación no será efectiva y la adoración tampoco será efectiva sin el servicio diaconal. Esas tres fluyen entre sí para llevar el evangelio. Para evangelizar es vital que en esa celebración la proclamación sea, como se dijo el domingo pasado, en el rol del obispo o del pastor. Y cuán importante es que nosotros veamos el rol diaconal también sirviendo, que nosotros podamos cada día, el Señor nos ilumine, a servir, a también orar, a también buscar la necesidad como la que vimos en los hechos, de poder atender al necesitado. Entonces, cuando la principal finalidad del servicio es manifestada en esta dimensión, tanto en la celebración como en la proclamación, entonces el servicio intercambia de forma tal que cada una de ellas se origina una de la otra. Y de hecho, no existe sin ellas. No existe el servicio sin la proclamación y sin la celebración. No se puede separar la diaconía de lo que la iglesia proclama y de lo que la iglesia celebra. La celebración, entre la celebración y la diaconía y la proclamación, no hay jerarquías. Las tres fluyen para que el evangelio pueda extenderse, pueda llevarse y pueda crecer tanto cualitativamente como cuantitativamente la iglesia. Entonces, cuán importante es que nosotros veamos el rol de la iglesia a través de la diaconía. Veamos el rol de la iglesia, que no solamente los diáconos son los que sirven, porque en el libro de los Hechos, como se lo leí ahorita anteriormente, en el área de los hebreos no existía el problema. Se presentó el problema en el área de los griegos porque no tenían todos esa misma voluntad de atención hacia la necesidad de las viudas. Pero en el contexto de los griegos, de los hebreos, también habían viudas. Y cuán importante es que el servicio de ocuparnos en servir sea de todos. Y quiero hacer énfasis en hechos para regresar allí, en el que nosotros podemos ver, y le quiero resaltar una parte que me llamó la atención. Dice, cuando vemos lo siguiente, de esta manera, los dos apóstoles se reunieron entonces en el conjunto de los discípulos y le dijeron, no conviene que nosotros dejemos de proclamar el mensaje de Dios para ocuparnos de servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. ¿Sí? Esos hombres ya servían. Esos hombres, antes de oficializarlos como diáconos, ya servían. Y ellos, imagínense, esta reunión de este grupo pasaba de 5.000 personas. Entre la cantidad de personas pasaba de 5.000. ¿Y qué hacía el rol del diácono allí? Incentivar en la iglesia ese gesto, esa realidad de que todos sirviéramos.
Por eso cuando aquí se dice, y la perícopa cierra con el versículo 7, que esa realidad de servicio, junto con la proclamación y con la celebración, mire lo que dio en el versículo 7, el mensaje de Dios se extendía y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso fueron muchos más los sacerdotes que abrazaron la fe. Cuán importante es poder consagrarse a Dios a través de la diaconía de toda la iglesia. Porque la diaconía es la que lleva a que nosotros podamos servir y es nuestra oportunidad de servir, como les leí ahorita en Corintios. Entonces, aquí les quiero enfatizar por qué les leí y puse entre la cita Corintios 8. La realidad de hacer énfasis, cómo nosotros extendemos el servicio de diaconía. Entonces, con este texto que a continuación voy a leer, se recalca también la insistencia de ver a Cristo. Dice así, en el capítulo 9, versículo 1, en relación con la ayuda a favor de los hermanos, me parece superfluo escribirles, conozco la buena disposición que ustedes tienen y presumo de ella delante de los macedonios. Los de Acaya le han dicho, están preparados desde el año pasado. De este modo el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para muchos. ¿Ves? El don del servicio. Si les envío a esos hermanos es para que todos los que han presumido de ustedes no quede reducido a nada, al menos en este asunto concreto. Así pues, a ver si están de veras preparados, como le andamos diciendo. No sea que vayan conmigo algunos de Macedonia y al ver que no están preparados, quedemos, dice aquí, en ridículo primero yo, pero sobre todo ustedes mismos, en lo que se refiere a este asunto. ¿Cuán vital es el rol del servicio en diaconía? ¿Cuán vital entonces? Dice entonces, le sigo leyendo, por eso me pareció necesario pedir a esos hermanos que fueran por delante y preparasen con tiempo el generoso obsequio que ustedes habían prometido. Prepararlas así las cosas parecerán verdaderamente un obsequio y no una muestra de, por decirlo, de tacañería. Cuán importante es para nosotros que tanto el diácono incentive a la iglesia al rol del servicio, como la iglesia toda sirvamos. Como cuando, por ejemplo, desde el púlpito se ha hecho énfasis que la diaconía no solamente es del diácono, sino de todos nosotros. Que el diácono con esas características tiene que exaltar la consagración del rol, eso sí es importante, es vital, pero todos estamos llamados a ejercer diaconía. Esa diaconía como la que hemos leído en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo. Cuán vital es poder consagrarnos en esos valores. Entonces, para cerrar en lo que yo quiero hacer énfasis de la enseñanza, podemos tomar en cuenta este punto que les quiero tratar. Dice así, yo le leí, ¿verdad? En esta hermosa fracción de lo que dice Timoteo cuando dice lo siguiente. Que los diáconos sean igualmente personas responsables. Y si nosotros vemos lo anterior en el caso de la función del obispo, las mismas características para el diácono y para el obispo son para el diácono, o sea, la responsabilidad. Entonces, ¿cómo abrazar la responsabilidad como una virtud? ¿Cómo abrazar que seamos en destreza, hombre de palabras como una virtud? ¿Cómo abrazar cada día
el abstenerse, el ser sobrios, la sobriedad es una virtud. O sea, es una virtud de destreza vivir para ser diácono, para procurar hacer negocios sanos, responsables. Es lo más importante. Todas las características del rol. Cuando vemos entonces que tanta la capacidad y la destreza que debe haber para el diácono son vitales para la vida del hogar del diácono, cuán importante es poder nosotros procurar que nuestro hogar tenga equilibrio. Dice, los diáconos, por su parte, deben ser maridos de una sola mujer. Eso es obvio, ¿verdad? Pero que sepan gobernar a sus hijos y a sus propias casas es un reto. A veces cuando están pequeños no es tanto problema, pero cuando ya empieza a ser adolescente y adulto, ahí hacer el equilibrio es sabiduría. Vamos a orar por este día, por este espacio. Señor, te doy gracias por lo hermoso que tú nos muestras a través de tu palabra, del rol, como en este caso del diácono. Te damos gracias, Señor, porque también la diaconía no es solamente para los que oficialmente la ejercen, sino es un don y un privilegio para toda la iglesia. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de conocer lo que tú hiciste en vida al servir a nuestras vidas, al entregarte fielmente, al renunciar a todo lo que tú tienes como creador para ser un servidor para nuestras vidas. Nos redimiste por tu servicio, nos redimiste por tu honradez, nos redimiste por tu fidelidad, nos redimiste, oh Señor, porque tú todo lo hiciste con el esfuerzo supremo de tu obediencia al Dios Padre. En tu precioso nombre te damos gracias, Señor. Amén. Si tienen alguna pregunta o contribución al contexto del rol del diácono, está el hermano Pedro que nos va a contribuir en ese crecimiento sobre el rol del diácono. Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días. La paz y la misericordia sea con ustedes. El amor del Señor se ha derramado en ustedes. Sí, un aporte con respecto al rol desempeñado por los diáconos o el rol diaconal, que como muy bien lo decía el hermano, no se queda limitado solo a los que ejercen el ministerio como diáconos, sino que es un rol de todo creyente. Todos los creyentes debemos cumplir el rol diaconal, por lo cual quiero iniciar primeramente mostrando la palabra original en el griego, que es diakonos, y que tiene un significado claro y muy diciente, porque esta palabra, al traducirse, se traduce como siervo que sirve a las mesas. Podríamos decir que era un mesero. Podríamos decir que era ese esclavo que no era valorado, y según dicen algunos historiadores, era el que estaba descalzo sirviendo, atendiendo a las mesas para que los dueños de la casa disfrutaran del alimento día a día. Es por eso que cuando vemos en el capítulo 6 de Hechos, la forma en que los apóstoles ven la crítica que están haciendo los griegos, ya que los griegos comparan el actuar
de los judíos en el templo, cómo recolectaban sus alimentos y los repartían ayudando a las viudas, le llevaban el alimento a las viudas a su casa, a los necesitados los apoyaban. Le reclaman, hacen el comentario a los apóstoles, y los apóstoles, quienes estaban en ese momento y que era su primordial labor, llevar el evangelio, pues dicen que lo ideal sería que escogieran a hermanos capacitados, dotados, y que, como dicen los requisitos que da el apóstol Pablo, debían ser verdaderos creyentes y debían ser personas que tuviesen una imagen que mostrara a Cristo. Entonces, al ver esto y mirar el propósito, ya que los apóstoles dicen en Hechos 6, versículo 4, donde dicen: y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que están mostrando es que nosotros hacemos esto para que ustedes se dediquen a la atención a las viudas y necesitados. O sea que los diáconos, dentro de su rol, se encargaban de visitar a los hermanos, conocer la condición de los hermanos para poder darle esa información a los apóstoles, y los apóstoles oraran por ellos y establecieran o entre diáconos y pastores establecieran la manera de ayudar a los hermanos en necesidad. Entonces, como podemos ver y como muy bien lo decías, había más de 5,000 creyentes y debemos tener claro que cuando se habla del texto nos dice que había más de 5,000, está hablando solo de los hombres. No está incluyendo ni las mujeres ni los niños. Entonces podríamos pensar que era una gran cantidad de personas y sería un imposible pretender o creer que solo los 7 diáconos podían distribuir alimentos a todas esas personas. Y ellos debían organizar grupos para que entre los mismos creyentes todos participaran de la labor diaconal. Sí. Entonces, es una manera de verlo sencillo y claro, como el diácono no es solo el que está obligado a llevar, por decirlo, basándonos en el texto, a llevar el saco de comida, sino que él puede organizar un grupo para que todos carguemos el saco de comida y lo llevemos a los necesitados. Es la labor que primordialmente se muestra, porque cuando vemos en los requisitos de los ancianos con los requisitos de los diáconos, hay una gran diferencia al momento de decir que los diáconos no se les exige que sean que se puedan ser educadores, que puedan enseñar. Y esto precisamente porque no está obligado el diácono, aunque como todo creyente sí estamos obligados a predicar el evangelio, no está obligado a pararse en el púlpito a predicar. No es una obligación diaconal. Un diácono puede servir en todas las actividades de la iglesia sin necesidad de predicar. No es que sea que si soy diácono debo predicar, no. El Señor ha dotado a su iglesia, como dice la confesión, de hermanos dotados para la predicación, que incluso puede que no sean ni siquiera diáconos. Incluso puede que sean solo miembros de la iglesia. Y que el Señor los ha dotado para la predicación. Entonces, no es el hecho de que yo no soy diácono porque yo no me atrevo a pararme en el púlpito a predicar, que muchas veces es la excusa que utilizamos. Es hermoso entender que el servir al Señor y servir a su esposa es algo que es un don de Dios y que debemos tenerlo
todos los que hemos nacido de nuevo y deberíamos analizarnos qué tanto desempeñamos esa labor diaconal en nuestra vida diaria, porque es que no es solo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, es algo que es en todo momento y en todo lugar. Sí. En todo momento y en todo lugar nosotros somos diáconos, todos los creyentes somos diáconos porque debemos servir a los necesitados, a las viudas, Sí. y especialmente, como dice el apóstol Pablo, a nuestros hermanos en la fe. Sí. Era el aporte que quería hacer. Sí. ¿Está la hermana también, Sayo? Buenos días. Bueno, en realidad analizando el contexto histórico de lo que acaban de enseñar usted y aportar el hermano Pedro, en esa época se veía de esa manera, ¿verdad? Que los diáconos se encargaban de agrupar hermanos para realizar un servicio. Vamos a traerlo a la actualidad. ¿Se hace así hoy en día? Porque lo pregunto es porque me causa curiosidad que si en esa época se hacía y que si la iglesia del Señor sigue siendo la misma, porque hoy en día no se hace. Usted como diácono, los hermanos diáconos, porque de verdad que yo nunca he visto eso aquí, pues debería ser exactamente igual. Dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, entonces debería ser exactamente igual, ¿o no? Es una curiosidad que tengo. Sí. Es que inclusive Sin el ánimo de molestar o yo. No, está bien. Cuando leímos el texto de Corintio, ¿verdad? Capítulo 8, cuán importante es que nosotros viésemos que el rol de diaconía está más extendido y inclusive se cumplió en el Antiguo Testamento. Yo les quiero leer para que ustedes vean un momento esto, ¿verdad? La diaconía como parte integrante del ser iglesia. Desde el principio fue imprescindible para la comunidad cristiana dar continuidad a la misión diaconal de Jesús. El recuerdo de sus enseñanzas sin duda plasma los valores y las cualidades de su estilo de vida. Cita un versículo. Porque el ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. En base a esto, les sigo leyendo como la inquietud de la hermana Sayo. Así pues, la diaconía se convirtió en un concepto fundamental de la vida de las congregaciones cristianas en todo el Imperio Romano. Diaconía también fue el término utilizado para la designación de las posiciones de liderazgo de la iglesia, como dicen Romanos 11:13 y versículo y 2 de Corintios 4:1 o Colosenses 4:17. La historia de la instalación de los 7 nuevos líderes en la congregación de Jerusalén en Hechos 6 muestra cómo la marginación de las viudas griegas puso en entredicho la naturaleza inclusiva de la iglesia. No era solo la dignidad de aquellas a quienes se dejaba de lado en la diaconía diaria que estaba en peligro, sino el propio carácter diaconal de la comunidad. Ignorar esta situación hubiera sido ignorar el poder devastador del pecado y su potencial para destruir lo que Dios había reconciliado en Cristo. La instalación de los 7, cuyos nombres griegos sugieren que probablemente representaban el entorno cultural de la ciudad, solo para las cosas que se hicieran mejor. Era una forma de afirmar el entendimiento fundamental que la iglesia tenía de sí misma, por el bienestar de toda la comunidad y como testimonio público. Los 7 estaban llenos del Espíritu, lo cual recuerda que el Espíritu Santo, que está dando vida a la iglesia, es además el poder que bendice su estilo de vida diaconal. El relato incluye la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La diaconía, por lo tanto, está relacionada con valores, actitudes y estructura de una iglesia. La diaconía no solamente está para ejercerse solamente en los oficiales, sino para ejercerse en toda la congregación. Y es vital, hay iglesias que ponen en asistente a los diáconos, a las hermanas. ¿Por qué? Porque ellas son las que pueden comunicarle, tal vez al esposo o al hermano,
las condiciones en que está un hogar. Hay cosas de intimidad que no necesariamente se van a contar de buenas a primeras a un diácono, pero a una hermana. Y la hermana, en esa necesidad, al manifestársela a un diácono, coordina con los obispos la acción que se tenga que tomar, sea pastoral o diaconal, hacia ese miembro. Por eso es que la diaconía es de todos. Entonces, hay una parábola que ya yo sé que el tiempo se terminó, pero que ilustra la labor diaconal, pero de una forma muy impactante. Tanto que hubieron judíos que quisieron agredir a Jesús. Y es el buen samaritano. O sea, hubo un judío que fue asaltado, ¿verdad? Y no lo atendió un sacerdote, no lo atendió un levita, y lo atendió uno que ni siquiera pertenecía a su entorno social. Y hizo una labor diaconal. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Jesús a esa persona que le preguntó? Ve y tú haz lo mismo, sirve. Cuán importante es que todos veamos la necesidad de servir, porque eso fue lo que hizo Cristo, como el himno último que cantamos.